a un encuentro mediante el cual haremos un panorama de, diríamos, 3 puntos de lo que significa un tiempo de conflictos. Pero antes déjenme decirles, enviarles el saludo de la ministra para la Educación Universitaria, Sandra Oblita Russa. Y acostumbramos el saludo también del presidente del CIN, pero como lo tenemos aquí, es obvio. Bien, decía que la mañana de hoy vamos a hacer un panorama a cargo del profesor Domingo Medina Gutiérrez, que se ha denominado Panorama Internacional, precisamente con la intención de recoger las visiones de lo que hoy se ha constituido un conflicto que atañe al mundo, que es el de Ucrania y Rusia, que los europeos acostumbran llamar el conflicto de Rusia. Veremos también el conflicto China-Taiwán, que está marcando también momentos importantes para el panorama internacional, para finalizar con una contextualización de lo que es el andar, la dinámica de hoy de la República Bolivariana de Venezuela en el contexto regional. Sin más, yo dejo con ustedes en la palabra del profesor Domingo Medina Gutiérrez. Muchísimas gracias, Eduardo. Un segundito, por favor. Muchísimas gracias, Eduardo, por la bienvenida a este espacio. Comienzo además agradeciendo al profesor Alexander Torres Iriarte, como cada miércoles, por poner a disposición del Centro Internacional Miranda los espacios de la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez para que nosotros podamos realizar este tipo de actividades y podamos convocar amigos y amigas que siempre nos están acompañando por acá. Quiero también saludar y agradecer la presencia del diputado Juan Romero. Nos acompaña la mañana de hoy. Diputado Romero, además de sus cargos en la Asamblea, también quiero recordar, presidente preside la Comisión para la conmemoración del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, en el marco de la cual o del cual se estarán realizando y se están realizando ya algunas actividades, foros, conversatorios, algunos concursos. El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria también tiene algunas responsabilidades que próximamente se estarán anunciando para todas y todos. También al profesor Saturno, que nos acompaña como cada miércoles por acá, damos la bienvenida. Y bueno, demás compañeros que nos acompañan la mañana de hoy. Con la disculpa de ustedes. En la presentación había olvidado leer el mini currículum que está aquí para Domingo, ¿no? Domingo es politólogo de la Universidad Central de Venezuela, con diploma de estudios avanzados del programa de doctorado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ejercido los cargos como director de Recursos Documentales, Investigación y Desarrollo y director general adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura. Docente en instituciones como el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, Escuela Nacional de la Magistratura y del Circuito Judicial Penal Militar y la Universidad Bolivariana de Venezuela. Docente del programa de formación de grado de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde ha sido coordinador nacional. Sus publicaciones aparecen en la revista magistral de la Escuela Nacional de la Magistratura y coordinó el capítulo sobre el sistema electoral en el libro El Modelo Electoral Venezolano, publicado por el Consejo Nacional Electoral. Actualmente es presidente de la Fundación Centro Internacional Miranda. Disculpen la digresión. Muchísimas gracias, Eduardo, por retomar la presentación de todo lo que leyó Eduardo. Por supuesto, me siento bastante orgulloso
pero sustancialmente me gusta decir es que soy politólogo, ¿no? Que es lo que de algún modo me condiciona, si se puede decir de esa manera, la forma de entender la realidad nacional e internacional. Y además de lo que leyó Eduardo allí, y como recordé también la última vez que estuve presente acá en este espacio, también soy un orgulloso cardenalero, ¿no? Y en este momento, debo decir que así como yo me mantengo, en aquel momento lo dije, en este momento me mantengo siendo cardenalero, otros u otros que se mantienen en pie y que no se han movido ni siquiera un milímetro de su posición son los venezolanos y venezolanas, ¿no? Y quiero comenzar por allí porque esa creo que es la imagen que me gustaría de algún modo fijar para Venezuela, ¿no? La imagen del 23 de febrero del 2019, aquella famosa batalla de los puentes o guerra de los puentes, en la cual un camión intentó cruzar la frontera, se incendió, etcétera, etcétera, pero que detrás de eso estaba un intento de invadir militarmente a Venezuela, ¿no? Y del lado colombiano estaban algunos presidentes de la región. Me parece recordar a Piñera de Chile en ese momento, Abdo de Paraguay, creo, Duque, por supuesto, de Colombia, y había un cuarto presidente, ahora se me escapa, creo que había un representante de Estados Unidos también por allí, por supuesto, el inefable Juan Guaidó, ¿verdad? Esa imagen contrasta, por ejemplo, con la foto de hace algunos días, de hace un par de semanas, del presidente Maduro en la reunión que convocó Lula da Silva en Brasil. Entonces, de una situación de aislamiento, de asedio, de guerra, aunque no se dispararan balas directamente contra Venezuela, estamos viendo un contraste tremendo con la otra imagen de las alianzas y de las giras del presidente Maduro, tanto por la región, aunque esta no fue exactamente una gira, fue a Brasil, pero las giras que ha hecho el presidente Maduro a países de Europa y de Asia, ¿no? Hablando de Turquía, por ejemplo, Irán, Arabia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es lo que en los últimos 4 años apenas, si consideramos 2023, como esa primera imagen de la que les estoy comentando, 2019, perdón, como esa primera imagen que les estoy comentando y lo que contrasta con 2023, es muchísimo lo que hemos avanzado, ¿no? Y por supuesto, como dije hace poco, Venezuela no se ha movido ni siquiera un milímetro de sus posiciones y de sus convicciones. Más bien, hay otros que sí, bueno, los presidentes que mencioné hace poco, que estaban en esa foto de Colombia, ya no están. El presidente Donald Trump, muy activo en aquel momento, que ustedes recordarán que ponía todas las opciones sobre la mesa contra Venezuela, pues tampoco está. Enfrascado en su precampaña electoral en este 2023, ha salido a relucir recientemente haciendo una confesión que no dudamos en calificar de criminal, porque Donald Trump está allí confesando todos los crímenes, que cometió contra Venezuela, que finalmente tenían la intención de lograr el colapso, el derrumbe de Venezuela, ¿no? O bueno, o ese como paso intermedio para después apoderarse, como dijo él mismo, de todas las reservas energéticas de Venezuela. Esto aquí entre paréntesis también nos sirve para calibrar un poco la mal llamada, o no mal llamada, esa entelequia quizá de comunidad internacional, porque no digamos ya que esa declaración o una declaración similar la hiciera el presidente Maduro, porque el presidente Maduro va a una concentración y le echa la bendición a cualquier señora y ya por eso está siendo investigado por Estados Unidos y por Europa y por todo el mundo. Pero si una confesión como esa le hiciera algún presidente latinoamericano, digan ustedes Correa, por ejemplo, que Correa dijera que estuvieron a punto de apoderarse de las reservas de Bolivia, bueno, Correa seguramente ya tendría abierto un proceso criminal para que lo juzguen por esos delitos que cometió contra el Estado de Bolivia, etcétera, etcétera. Pero como esta declaración la hace Donald Trump, y peor que la declaración, todas las acciones que hizo para
provocar el colapso de Venezuela y apoderarse de las reservas del país, pues, a él no le pasa nada, ¿no? Porque la comunidad internacional, de algún modo, son esos países que se creen que tienen poder en el sistema internacional. Como dijo Eduardo, volviendo un poco más al tema y ya partiendo de esa imagen que les comenté, de ese contraste de la situación 2019 con la situación 2023, yo pretendo conversar con ustedes acerca de un primer aspecto, una primera dimensión, si se puede llamar así, que sería ese como un panorama global del sistema internacional, signado, por supuesto, enormemente por la guerra de Rusia y Ucrania, que de algún modo está determinando los modos de relación en el sistema internacional, ¿no? Y, digamos, como un poco al margen, un poco como lateral, pero también influyendo en el desarrollo de este conflicto entre Rusia y Ucrania, también el conflicto que se mantiene entre China y Taiwán, azuzado, impulsado, de algún modo también por Estados Unidos y por los incidentes que Estados Unidos les gusta provocar allí en las adyacencias del mar de China, el mar meridional de China, con vuelos, con el paso de buques, el paso de barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Y como dijo Eduardo, también conversar un poquito acerca de lo que pudiera ser el panorama de Venezuela en nuestra región. En el caso del primer conflicto, ustedes, bueno, ya la prensa es bastante profusa en la publicación de datos, de informaciones, de qué es lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Mi percepción es que esto, por supuesto, no solamente obedece a los alegatos de Europa o de la Unión Europea y de la misma Ucrania con respecto a su deseo de ingresar a la OTAN, sino que esto en realidad representa, digamos, está motivado por dos elementos que a mí me parecen fundamentales. El primero de ellos, por supuesto, temas de seguridad de Rusia. Rusia estaba viendo amenazada su seguridad, tratando de poner en su propia frontera, en sus narices, como se dice coloquialmente, una amenaza, ¿no? Que puede o que podría incluir una amenaza incluso nuclear, ¿no? Con colocación de misiles que pudieran llegar incluso hasta Moscú. Pero que también tiene, por otro lado, y un poco adelantándome al artículo que escribirá Xavier Saravia, un poco impulsado por la lógica del capital, esta guerra también tiene que ver mucho con la guerra por los recursos y por el control de los territorios, ¿no? El control de los mercados. Eso explica, entre otras cosas, por ejemplo, la voladura de los gasoductos Nord Stream el año pasado, que impiden, digamos que esta destrucción impide el paso del gas ruso hacia Europa. Se corta completamente el flujo del gas ruso hacia Europa. También, por otra parte, y siguiendo un poco esta lógica capitalista, que no es extraña al papel de los Estados Unidos, no sé, diría yo que en la última centuria incluso, pero en su participación en los conflictos de las últimas décadas, perdón, que tiene que ver con el impulso de la industria militar de los Estados Unidos. Por ejemplo, solamente en ayuda militar a Ucrania, los países del llamado Occidente han aportado alrededor de unos 150.000 millones de dólares en apenas un año y algunos meses que llevamos de guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Eso incluye municiones, tanques, misiles, lanzamisiles, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, de estos 150.000 millones, cerca de la mitad lo ha aportado Estados Unidos, ¿no? La otra mitad, distintos países de Europa, ¿no? En mayor o menor medida. Llama la atención sobre este conflicto que en este momento se está conversando acerca, bueno, estamos viendo informaciones de prensa según las cuales Ucrania insiste en solicitar aviones F-16. Algunos países están considerando la posibilidad de entregar aviones F-16 a Ucrania
Y aunque eso en este momento pudiera parecernos lo que algunos analistas llaman parte de las líneas rojas que la OTAN o que el llamado Occidente no cruzaría porque implicaría un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, la experiencia con los tanques Leopard de producción alemana que diversos países entregaron a Ucrania, por lo menos a mí me hace pensar que dentro de algunos meses vamos a ver que algunos países van a estar entregando aviones F-16 a Ucrania, que, bueno, como dijo el ministro de Exteriores de Rusia, seguramente tendrán una respuesta apropiada, ¿no? Una respuesta técnica y política apropiada. Técnica en el sentido que, bueno, los aviones rusos, los Sukhoi, por ejemplo, seguramente darán una respuesta en el plano, ¿no? En el plano militar a esta transferencia de aviones para Ucrania. Las pérdidas en general, especialmente en la última llamada contraofensiva ucraniana que nos la vendieron a través de los distintos medios de comunicación y que en este caso funcionaban quizá con razón como medios de propaganda, nos vendían la idea de que Ucrania iba a recuperar los territorios que había venido ocupando y defendiendo y desnazificando, como dicen los altos mandos de Rusia, especialmente en el Donbass y en el este de Ucrania, ¿no? Esta contraofensiva no se ponían de acuerdo, no decían si había comenzado, si no había comenzado, finalmente parece que sí había comenzado, a decir de algunas autoridades de Ucrania, pero no ha dado los resultados que ha tenido, e incluso algunos personajes como Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha tenido que reconocer que esta contraofensiva no está produciendo los resultados esperados y que por el contrario se han encontrado con una defensa rusa muy bien situada, ¿no? Muy bien colocada y muy bien apertrechada, que ha causado muchísimas bajas en el bando de Ucrania, ¿no? Bajas no solamente en términos de muertes y heridas o militares, sino también destrucción de equipo militar, incluyendo algunos de los tanques Leopard que fueron suministrados a Ucrania. Algunos desde el inicio de esta guerra calculan que la pérdida de soldados de Ucrania está sobre los 100.000 soldados, los de Rusia estarían alrededor de 25.000. Otros calculan que son cifras muy conservadoras y que más bien el número de bajas militares entre fallecidos y heridos en Ucrania ya se acercan al 500.000 de personas, ¿no? Lo cual es una cifra muy alta, ¿no? Y algunos también ya dan cuenta, algunos medios de comunicación ya dan cuenta del entrenamiento con respecto a los aviones F-16, dan cuenta del entrenamiento de soldados ucranianos en Alemania y en otros países de Europa. Entonces, esa situación que estamos viendo allí en Rusia y en Ucrania, por las distintas informaciones que uno puede recoger de prensa, apunta para hacer un conflicto de largo alcance, no solamente por lo que estamos viendo que está sucediendo en el terreno, sino porque esa posible entrega de aviones F-16, que tiene un periodo largo de entrenamiento, de entrega de esos aviones, de puesta a punto de esos aviones, requiere bastante tiempo y nos hace pensar, o por lo menos a mí me hace pensar, que tanto la OTAN como la misma Ucrania y por supuesto Rusia están pensando que este conflicto puede durar unos cuantos años, ¿no? Así que es probable que nosotros estemos, bueno, es probable no, es más que seguro que nosotros estaremos viendo bastantes informaciones de este conflicto en la prensa. Por supuesto, yo espero que los especialistas nos produzcan distintos análisis, especialmente en algunos aspectos que no nos llega a nosotros, por lo menos que estamos situados en el llamado Occidente. Es difícil conseguir información, especialmente en la prensa europea. Es muy difícil encontrar
una información que podamos considerar medianamente objetiva, un tratamiento medianamente objetivo de la situación. Lo que yo suelo hacer es revisar distintas fuentes, ver distintas miradas de este conflicto y, digamos, tener una opinión, hacerme yo mismo una opinión con respecto a lo que podamos estar viendo allí, ¿no? Me llama la atención, y bueno, yo supongo que ustedes también, que con especial énfasis en Europa, la prensa europea parece unánime, no solamente la prensa, la dirigencia política también europea, parece unánime el apoyo a Ucrania, y si uno revisa los periódicos, por ejemplo, o los distintos medios de comunicación europeos, incluso dirigentes de izquierda que uno pudiera pensar que tienen incluso posiciones contrarias a la guerra, en realidad cuando les toca declarar se manifiestan abiertamente en favor de Ucrania, ¿no? Eso lo menciono porque en el caso de España, por poner un ejemplo, muchos dirigentes de Podemos que abiertamente apoyan a Ucrania en el caso de este conflicto, tienen posiciones también sobre Venezuela, ¿no? Entonces nosotros no debemos esperar necesariamente que por ser de izquierdas vayan a estar apoyando a Venezuela en la situación en la que nosotros estamos, ¿no? En este conflicto está de algún modo apoyado no, se ve influido, para utilizar una palabra un poco más neutra, por el conflicto entre China y Taiwán. Taiwán, como ustedes saben, quiere independizarse de China. China mantiene la política de una sola China, dos territorios. Es muy celosa de su soberanía, pero desde Estados Unidos han realizado muchísimos intentos con la intención de avivar un conflicto que, por supuesto, China no tiene ninguna intención de que se convierta en un enfrentamiento mucho más abierto, ¿no? El año pasado, por ejemplo, la presidenta del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a pesar de las advertencias de las autoridades chinas, visitó Taiwán, se reunió con autoridades de la isla. Después de eso, un grupo de diputados también de Estados Unidos ha visitado Taiwán y ha realizado actividades también en la isla. La premier, la premier de Taiwán también ha visitado Estados Unidos y ha realizado algunas actividades por allí, de modo que, digamos, traducido, se trata de un apoyo más o menos explícito de los Estados Unidos a las pretensiones de Taiwán, ¿no? Y eso se suma, como dije hace poco, bueno, las distintas actividades que hace Estados Unidos en el mar meridional de China, sobrevuelos, paso de buques, paso de submarinos, etcétera, etcétera, que de algún modo pueden poner en riesgo o que calientan, para utilizar una palabra que utilizan mucho los medios de comunicación, puede calentar la situación allí en la región, ¿no? Este conflicto, ¿por qué yo digo que este conflicto tiene incidencia en la guerra de Rusia y Ucrania? Porque hace ya varios meses, creo que unos 3 meses, poco más quizá, China presentó un plan de paz para el conflicto entre Rusia y Ucrania que, entre otras cosas, contenía, por ejemplo, y como es de manera obvia, el cese al fuego por ambas partes, pero que también incluía un respeto irrestricto a la soberanía. En este caso, digamos, para traducir un poco, que la Unión Europea y Estados Unidos no deberían meterse en estos temas, sino que deberían resolverlo entre Rusia y Ucrania, que no se usaran armas nucleares o que se evitara la amenaza del uso de armas nucleares, que se excluyera el uso de medidas coercitivas unilaterales, especialmente por Estados Unidos y los países de Europa, y en este caso concreto, en contra de Rusia. Mantener, algo que por supuesto es importante para China, mantener la cadena de suministro. Es importante para China, pero también es importante para Europa y es importante para Estados Unidos, mantener las cadenas de suministro. Y en el marco del conflicto, mantener el llamado acuerdo sobre los cereales, ¿no? Para que la producción de cereales de Ucrania pueda salir de los puertos ucranianos y pueda ir a los distintos destinos, ¿no? Que, entre paréntesis,
este convenio del cereal, que durante muchísimo tiempo se acusó que si no se firmaba y si Rusia no garantizaba la seguridad de estos barcos que transportaban cereal, habría una hambruna en el mundo. En realidad, según algunos cálculos, apenas 3% del cereal que ha salido de los puertos ucranianos ha ido a los países pobres, ¿no? La mayor parte de este cereal ha terminado en países europeos. Presentar a China como un país conflictivo, en este caso con Taiwán, tiene, me parece a mí, por supuesto esto puede ser discutido, puede ser debatido, rebatido, presentarlo de esa manera tiene la intención de invalidar a China como un mediador creíble en el caso del conflicto de Rusia y Ucrania. Es decir, si China misma tiene un conflicto con Taiwán que es incapaz de resolver, eso de alguna manera lo presenta como un país carente de legitimidad para hacer una propuesta de solución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania. Creo, seguramente hay más elementos que influyen en la configuración de este conflicto, pero me parece a mí, especialmente considerando las acciones y considerando las posiciones de Estados Unidos con respecto a este conflicto y de Europa, porque Europa también, y es otra de las cosas que iba a mencionar hace poco, que parece lamentable, no solamente la posición de sus dirigentes, sino que Europa pareciera estar actuando en contra de sus intereses, en primer lugar, al cortar cualquier relación con Rusia para el suministro de energía, de petróleo y de gas, sino también siguiendo prácticamente todas las indicaciones con respecto a ambos conflictos, ¿no? Solamente en el caso del conflicto de Rusia y Ucrania, sino también en el caso del conflicto de China y Taiwán. Hace poco fue hasta China la señora que estuvo de visita también hace poco por la región, Ursula von der Leyen. Meses atrás estuvo también Emmanuel Macron conversando con el presidente chino y tratando de influir para que China de algún modo cambie su posición con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso es un primer elemento, me parece a mí, del panorama internacional que nosotros debemos tener en cuenta, porque especialmente Rusia y China no solamente han sido noticias por estos dos conflictos, sino que han sido noticias porque son de los países con mayor fortaleza en el marco de los BRICS, ¿no? Y se está hablando muchísimo del Banco de los BRICS. Y hay muchos países que, aparte de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, que pertenecen al bloque, muchísimos otros países que quieren formar parte de este bloque, ¿no? Incluyendo Venezuela, que hace poco ha manifestado esta disposición. Fíjense, dentro de los países interesados en formar parte de la alianza están Arabia, Argentina, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Túnez, Turquía y Venezuela. Bueno, Venezuela, el presidente Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez hace poco han manifestado su disposición, su interés, o el interés de Venezuela en todo caso, de que Venezuela forme parte del BRICS. Me parece a mí, nuevamente digo, esto por supuesto está es para el debate en todo caso, que el conflicto de Rusia y Ucrania y en menor medida, o el conflicto de menor intensidad entre China y Taiwán, apunta a el debilitamiento, en primer lugar, de este bloque de los BRICS, ¿no? Porque no es solamente se trata de lo que representa en términos económicos el BRICS. Por ejemplo, una cifra que daba el presidente Maduro hace poco, en términos de Producto Interno Bruto, el 27% del PIB mundial, el 30% del territorio, el 18% del comercio, el 43% de la población y el 25% de la inversión extranjera, ¿no? Reciben el 25% de la inversión extranjera. Solamente esos 5 países que actualmente pertenecen a los BRICS. Si se suman los países que estamos diciendo que son candidatos o que están interesados en pertenecer a la alianza de los BRICS, por supuesto, todos estos números
van a aumentar. Y además, si a eso le sumamos que ya algunos países como China y Rusia o como India y Rusia están comenzando a negociar en sus propias monedas, excluyendo el dólar de sus transacciones, podemos pensar, o creo que estamos legitimados para pensar, que la posición de Estados Unidos y en menor medida de Europa está debilitándose, ¿no? Y eso, por supuesto, es una de las razones que impulsan, me parece a mí, nuevamente lo digo, el conflicto en ambos territorios, ¿no? El conflicto de Rusia y Ucrania y el conflicto de Taiwán. Esto de algún modo también, digamos, involucra a Venezuela no solamente por la aspiración de pertenecer a los BRICS y lo que ello pueda significar, no solamente en términos de poder acceder a financiamiento sin las condiciones leoninas que impone el Fondo Monetario Internacional, sino un poco porque, bueno, quizás somos muy nacionalistas en esto, pero yo creo que ustedes pueden compartir conmigo el hecho de pensar que la configuración del sistema internacional pareciera tener la llave aquí en Venezuela, ¿no? Pareciera que la clave está aquí en Venezuela. Quizás somos muy venezolanocentristas al pensar en esto, pero pareciera, a mí me parece, yo creo firmemente, que de la suerte de Venezuela depende en gran medida la configuración del sistema internacional, ¿no? Y por eso yo celebro que los venezolanos y las venezolanas nos mantengamos firmes en la defensa de los principios de nuestra Constitución, pero además que nos mantengamos firmes en la defensa de nuestra soberanía y de la integridad de nuestro territorio y de la propiedad de nuestros recursos naturales, no solamente del petróleo, sino de todos los recursos naturales. Siendo así, nosotros hemos visto cómo Venezuela, especialmente el presidente Maduro, ha realizado algunas giras, algunas en la región. Hace rato mencioné la presencia del presidente Maduro en Brasil, en esa reunión que convocó Lula da Silva para reimpulsar la UNASUR, organización regional que había perdido bastante de su fuerza debido a las renuncias que habían hecho, por ejemplo, países como Colombia, Chile o el mismo Brasil, cuando era gobernado por Bolsonaro, pero que está reactivándose nuevamente, ¿no? Y espero yo, que no sea solamente una vuelta a la institucionalidad en el sentido de lo que en su momento representó la UNASUR para la paz del continente. Y hablo, por ejemplo, del papel que pudo haber jugado UNASUR en el marco del conflicto político venezolano, en el marco, por ejemplo, del conflicto en Perú, en el marco del conflicto en Bolivia, que sin la presencia, sin la fortaleza de UNASUR, en estos últimos dos países, en Bolivia y en Perú, ha producido o hemos visto cómo se han instalado gobiernos de derecha, gobiernos completamente represivos, ¿no? Y en Venezuela, por supuesto, la situación de asedio, de acoso, de guerra que nos tienen desde hace muchísimos años. Entonces digo que no solamente esto, sino que un poco apuntando también a lo que eran las aspiraciones en su momento y las propuestas del comandante Hugo Chávez, sino que también la UNASUR pueda tener un Banco del Sur, por ejemplo, que pueda financiar proyectos de desarrollo y de integración en la región. Y digo de integración, aunque la profesora Judy Valencia prefiere hablar más bien de unión que de integración, ¿no? Esto también, digamos, esta situación de Venezuela, de esa foto que yo les mencionaba hace rato, de los presidentes del otro lado de la frontera viendo cómo las gandolas que ellos mismos enviaban trataban de cruzar el puente de las tienditas, o que esos intentos de invasión a Venezuela, contrasta, por ejemplo, con el reconocimiento internacional que distintos países están haciendo al gobierno legítimo de Venezuela y a las autoridades diplomáticas de Venezuela. Por ejemplo, Costa Rica, Paraguay, el mismo Perú, Argentina, Brasil, recientemente con los cambios de gobierno en algunos casos,
están reconociendo que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro Moro y están reconociendo también a las autoridades diplomáticas de Venezuela, están restableciendo relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿no? El caso más importante, porque nos toca más de cerca, es el reconocimiento por parte del presidente Petro, el reconocimiento de Colombia, porque implica no solamente, o ha implicado no solamente el reconocimiento diplomático, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Colombia, sino dos aspectos que son centrales en nuestra relación con Colombia, ¿no? El primero, la relación comercial con Colombia, y en segundo lugar, la relación humana, vamos a decirlo así, ¿no? Miles de compatriotas venezolanos en Colombia y miles de compatriotas colombianos acá en Venezuela que se encontraban, digamos, consularmente desasistidos por la decisión de un gobierno de derecha de Colombia que, siguiendo dictados de los Estados Unidos, se empeñó en desconocer al gobierno de Venezuela, y más que empeñarse en desconocer al gobierno de Venezuela, se empeñó en ser base para el lanzamiento de operaciones contra el gobierno legítimo de Venezuela. Entonces creo que en la región ese aspecto es digno de considerar, porque también apunta un poco eso que les decía hace rato, de ese cambio, de esa situación de aislamiento que parecía que en la que nos encontrábamos en 2019, 2020, etcétera, etcétera. Ahora nos encontramos en una situación en la cual los distintos países reciben al presidente legítimo de Venezuela, reciben a las autoridades diplomáticas, a las autoridades de Venezuela, y restablecen relaciones con nuestro país. Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, el gobierno de Venezuela siempre dispuesto a apoyar todas estas medidas, ¿no? Y con respecto al Caribe, por supuesto, esa mirada que siempre vamos a tener en la situación en la que Venezuela se encuentra actualmente, y especialmente en la situación en la que se encuentra PDVSA, de recuperación de la producción. También incluye algo que nos comentaba hace poco desde este mismo espacio David Paravicini, ¿no? Un poco cuál pudiera ser el papel de Petrocaribe con respecto a los países de nuestro Caribe. En estos momentos, por supuesto, es muy difícil pensar que Petrocaribe pueda mantener el nivel de intercambio que mantuvo hace algunos años atrás, pero si la recuperación de la industria nacional, la industria de hidrocarburos nacional, sigue apuntando como va, no podemos descartar que dentro de unos años Petrocaribe pueda retomar el papel que tuvo algunos años atrás, ¿no? De suministro de combustible y de energía para los países del Caribe, y el intercambio, en todo caso, o los pagos en condiciones bastante beneficiosas para estos países, y la recepción por parte de Venezuela de distintos productos como pago de los compromisos que asumen estos países, ¿no? Y en ese marco tenemos, como dije hace poco, no solamente la reactivación del papel de Venezuela, entonces, no solamente aquí en la región, que constatamos con esa foto final de ese encuentro en Brasil, sino también las distintas giras que ha hecho el presidente Maduro por distintos países. Por ejemplo, en 2022 el presidente Maduro fue a Turquía, Argelia, Irán, Qatar, Kuwait y Azerbaiyán, y hace poco, a propósito de la toma de posesión del presidente Erdogan, fue a Turquía, Arabia e Irán, ¿no? Con ambos países, con Turquía y con Irán, hay algunos aspectos de destacar, ¿no? Porque son países con los cuales Venezuela ha venido afianzando una relación desde hace bastantes años, con Arabia también, por supuesto, en el marco de la OPEP. Y aquí también aprovecho para señalar un aspecto que no es menor, que a veces lo pasamos como menor, pero bueno, que no es menor, y es, o dos aspectos. Uno, el restablecimiento de relaciones entre Arabia e Irán gracias a la mediación de China, y el papel de Arabia en el marco de la OPEP y de la OPEP Plus, para ser más preciso, con la reducción de las cuotas de producción, la última de ellas, por cierto, reduciendo su producción muchísimo más allá de los acuerdos en el marco de la OPEP, ¿no? Esto pareciera indicar, o todo indica, que
de algún modo Arabia se está saliendo del círculo de influencia de los Estados Unidos y está apostando por una política, no voy a decir que siga más a China o que siga más a los BRICS, pero bueno, una política más soberana y más en torno a la defensa de sus propios intereses, ¿no? Y bueno, ya mencionaba que con Turquía y con Irán se vienen afianzando relaciones desde hace muchísimos años. Además, con Irán se comparte el hecho de ser uno de los países que sufren las medidas coercitivas unilaterales, principalmente por parte de Estados Unidos, y que de algún modo limita bastante la producción y que limita la vida en nuestros países, ¿no? Que por cierto, ayer en Cancillería se presentó el mapa geopolítico de las medidas coercitivas unilaterales, bueno, con la Cancillería, estuvo el canciller, estuvo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, estuvo por supuesto el viceministro William Castillo, y que son números muy importantes que nosotros debemos considerar, ¿no? Permítame bueno, una información que tengo por acá con respecto a esto del mapa geopolítico, para que tengamos una dimensión de lo que esto significa. Si el teléfono me permite. Por supuesto, Estados Unidos está a la cabeza como país sancionador, con más de 12.000 sanciones aplicadas a los distintos países. Pero fíjense, de los números que presentó el viceministro William Castillo ayer, 30 países sancionados o 30 países a los cuales le han aplicado medidas coercitivas unilaterales. Esos 30 países representan el 28% de la población mundial. 3.214 millones de personas. 2.585 empresas. Y en algo que a nosotros nos interesa bastante por nuestra industria petrolera, 489 buques y 282 aeronaves que han sido sancionadas, ¿no? Que han sido sujetas de estas medidas. En el marco de este panorama, como digo, Venezuela no se ha movido un solo milímetro de sus posiciones y de sus convicciones, y yo estoy convencido de que Venezuela, o que acá en Venezuela está gran parte de lo que pudiéramos considerar la resolución o la nueva configuración del sistema internacional. Además, digamos, viendo lo que hemos estado viviendo nosotros en Venezuela, ese cambio que hemos vivido, como algunos años atrás estuvimos casi a momentos, a centímetros, a milímetros de entrar en una guerra civil abierta. Hoy disfrutamos de un ambiente de relativa estabilidad, de relativa paz y estabilidad, que son condiciones necesarias para la reactivación del aparato productivo nacional, ¿no? Para la reactivación de nuestra economía. Y yo creo firmemente que estas giras que ha hecho el gobierno venezolano en persona del presidente Nicolás Maduro y los distintos acercamientos, la reactivación de las alianzas, la reactivación de las relaciones con distintos países, a mí me hace presagiar que el papel que Venezuela va a jugar en el mundo, en el marco de los BRICS, por ejemplo, la incorporación de Venezuela a los BRICS, por ejemplo, y en el marco de la región con UNASUR y también con la CELAC, que ha tenido un papel menos visible que el que en su momento tuvo UNASUR, pero creo que el papel de Venezuela va a ser determinante tanto a nivel global como a nivel regional. Y bueno, creo que eso en síntesis es lo que yo quería conversar con ustedes hoy. Por supuesto, ustedes seguramente tendrán inquietudes, tendrán comentarios que van a permitir profundizar o en algunos de los temas que hemos conversado aquí, o también, bueno, tratar algunos temas. Fíjense, uno de los temas que no mencioné, pero que tengo anotado aquí, y lo voy a mencionar simplemente, y con esto voy a cerrar. Hace poco Venezuela firmó con la Fiscalía Internacional, con el señor Karim Khan, el establecimiento de una oficina acá en Venezuela. El año pasado
creo, si no estoy equivocado, el año pasado, o por lo menos el anterior, se había establecido una oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eso quiere decir que Venezuela, digamos, si hacemos una lectura en el marco de esto que estoy comentando, eso quiere decir que Venezuela no tiene nada que esconder en materia de derechos humanos, ¿no? Que estas dos instituciones hagan el trabajo que suelen hacer, que hagan todas las investigaciones que quieran hacer, pero además refuerza algo que también en un conversatorio que tuvimos hace poco decíamos, ¿no? Era un conversatorio sobre ética y revolución, y allí decíamos que no es la dimensión, Javier, ¿cómo es que dices tú de que Bolívar es la razón, perdón, la razón simbólica, la razón ética de Venezuela, o una de las razones éticas de Venezuela es el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entre otras cosas, yo comentaba allí que por eso en Venezuela hasta la fecha parece que sale muy barato conspirar, porque prácticamente desde que llegó el comandante Hugo Chávez a la presidencia, la derecha ha estado conspirando y siempre se van como, o por lo menos uno tiene la sensación de que se van como, no premiados, pero bueno, con castigos que no son acordes con el daño y el dolor que estas personas han causado, ¿no? Por supuesto, eso tiene razón, eso tiene su explicación en lo que yo llamo la razón ética de la revolución, enmarcada en los derechos humanos. Pues la revolución no puede actuar, lo decía yo en ese momento, y es algo que también, y con esto sí concluyo, la revolución no puede actuar de manera autoritaria, no puede actuar de manera contraria a los derechos humanos cuando nuestra Constitución y el proceder de nuestro gobierno se basa fundamentalmente en el respeto a los derechos humanos. Así que bueno, eso era lo que, creo que eso se va a mantener, y eso era lo que yo quería conversar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Domingo. Bueno, pudiéramos decir que la intervención de Domingo se constituye en una especie de elipse que partió desde unas consideraciones básicas en relación al tiempo político en Venezuela, a partir precisamente de eso que ha sido la visita del presidente Maduro y lo que significa como contraste en la foto con los diferentes jefes de Estado, con aquella tarde, aquel día aciago de lo que fue el puente, la toma del puente por parte de la oposición, pero que no pudieron, por supuesto, cumplir con sus objetivos. Y digo que es una elipse porque al final de su intervención recoge de nuevo los elementos centrales, digamos, que pueden caracterizar las dinámicas esenciales del país en estos momentos. En medio de ese andar, de ese transcurrir, se ha destacado lo que los medios de comunicación europeos llaman el conflicto de Putin, la guerra de Putin, para referirse precisamente al conflicto de Rusia y Ucrania. Ya desde ese título en los medios de comunicación de todos los días, tanto en los medios españoles como en los medios alemanes, como en los medios del Reino Unido, básicamente se habla del conflicto y de la guerra de Putin. Realmente en esto ha sido, digamos, una línea coherente que ha tenido la derecha internacional, porque también se nota en España la misma cosa y se nota en los otros elementos que tienen que ver con la prolongación del conflicto, porque hay una especie de cierre que impide que se puedan avanzar en conversaciones que puedan apuntar hacia la paz. Sin duda, esto está marcando, digamos, un momento estelar en lo que es la historia política internacional. Esta prolongación del conflicto se manifiesta en la actitud, en la conducta de diferentes medios de comunicación, pero sobre todo en la generalidad de los medios de comunicación, de eso que se llama precisamente el panorama internacional, la actitud de los partidos, incluyendo, como decía Domingo, un partido como Podemos, por ejemplo,
partidos que tienen un perfil suficientemente, digamos, crítico de lo que es el poder, sin embargo, siguen manifestándose de una manera muy política, digamos, en este momento. Igualmente ocurre con las individualidades. Todas lucen, por lo menos lo que aparece en los medios de comunicación, como cuadradas con Ucrania y con la política de Ucrania. En relación al conflicto China-Taiwán, también fue desarrollado por Domingo y nos parece que se presenta a China como agresor de nuevo. Entonces, en esto tenemos que ser, digamos, hilar fino en el sentido de reconocer el papel de los medios de comunicación, que efectivamente nadie lo ha desconocido, constituyen un pilar, constituyen una espina importante en lo que es la difusión de la opinión en el mundo. Allí se sigue manteniendo a China como agresor cuando es la que está llamando a la paz, no solamente en este caso, sino también en el caso de Ucrania-Rusia. Yo pudiera decir que en el caso de Taiwán, no sé en este momento exactamente con cuántos países mantiene relaciones diplomáticas Taiwán, pero hasta el momento que estuve en África cumpliendo funciones diplomáticas, Taiwán mantenía relaciones solamente con 4 o 5 países. En este momento no sé con cuántos puede tener y no dudaría que haya crecido ese número precisamente por el apoyo y por el empuje y por el impulso que puede haber dado el imperialismo norteamericano en este sentido. Bueno, se apunta en este caso la fuerza que representa China, desde luego, en términos del futuro, en términos que es el futuro cercano, pero también en términos de lo que es la actualidad. Y China sigue creciendo también precisamente en armar, en construir una opinión pública mundial que no le sea tan adversa. Bueno, finaliza la exposición Domingo, de nuevo, como decía, trazando esa elipse, recogiendo de nuevo elementos centrales que constituyen lo que es la dinámica social política de Venezuela en estos momentos. Vamos a abrir entonces el ciclo de preguntas y respuestas cuando las haya. Estamos abiertos. Muchísimas gracias, Eduardo. Por acá tengo algunas preguntas, comentarios y preguntas de parte de ustedes, ¿no? La primera, los países de los BRICS tratan de hacer sus transacciones comerciales usando sus monedas o usando las monedas de cada país miembro. Esto no significa que el dólar sea excluido en sus transacciones con otros países no miembros de los BRICS. Entonces, ¿cree usted que Venezuela vaya a excluir el uso del dólar cuando ahora los necesita en gran cantidad? Sí, efectivamente es así, ¿no? Primero podemos considerar o podemos pensar que es una iniciativa que hasta el momento no es muy extendida, esto de utilizar las monedas o las monedas propias, no solamente entre los BRICS, sino otros países que también apuntan por allí. Brasil, por ejemplo, también creo que con Argentina y con otros países está apuntando a utilizar las monedas propias, sus monedas nacionales en las transacciones, ¿no? Eso obviamente no significa que se excluya al dólar de transacciones con otros países y no significa mucho menos que el dólar vaya a desaparecer. Y si además consideramos que hasta la fecha no solamente debemos considerar el tema de las transacciones, sino considerar que cuando hablamos de monedas de reserva, el dólar sigue siendo la principal moneda de reserva y en segundo lugar el euro. Eso quiere decir que probablemente no esté tan próximo el final del dólar como algunos pretenden señalar. Lo que sí parece mucho más cercano, lo que parece más accesible, más asequible, es reducir la influencia que tiene el dólar y el condicionamiento que tiene el dólar en las políticas de los distintos países, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que una de las instituciones que ha sido sancionada, por decirlo de esta manera, es el Petro, una iniciativa que tuvo el gobierno del presidente Maduro para justamente buscar salidas y evitar el uso de los dólares en las transacciones, facilitarnos la vida a nosotros como usuarios y por supuesto tener, digamos, capacidad de maniobra
en cuanto a las transacciones del gobierno y del Estado venezolano, pero, digamos, ha sido también sujeto u objeto, depende cómo se vea, de medidas coercitivas unilaterales y no ha tenido el desarrollo que para ello pensó el gobierno nacional. Entonces, de modo que, bueno, no creo que en el corto plazo, por lo menos, vaya a desaparecer el dólar, pero creo que estamos viendo señales de que la influencia que actualmente tiene en el mundo va a ir disminuyendo paulatinamente, ¿no? Y bueno, por supuesto hay que seguir esas tendencias, ¿no? Pues eso no quiere decir que sean tendencias ahora, no quiere decir que se vayan a mantener en la misma dirección todo el tiempo, porque justamente no son, digamos, así como nosotros, para decirlo en criollo, nosotros no estamos pintados. Cuando Donald Trump dice, estuvimos a punto de apoderarnos de su petróleo y qué sé yo, bueno, los venezolanos no estamos pintados con estas acciones que emprenden los países de los BRICS, por poner un ejemplo. Bueno, los países contrarios, países europeos y Estados Unidos tampoco están pintados, ¿no? Ellos también toman acciones para tratar de revertir esa situación. Una segunda pregunta. La confrontación militar en territorio ucraniano, más allá de las operaciones militares de ambos países, es una confrontación entre un mundo unipolar y un mundo multipolar. En este contexto, ¿cuál es el rol de la América Latina y el Caribe en la configuración de un orden mundial multicéntrico? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que, aparte de lo que yo mencioné y de lo que implica en términos de guerra por los recursos y guerra por control de territorios que representa el conflicto en Ucrania, también está en juego esa configuración de un orden mundial multicéntrico y pluripolar. ¿Cuál es el papel de la América Latina? Bueno, en primer lugar, directamente en el conflicto, nosotros estamos viendo cómo Brasil ha sido de la América Latina el país más activo en presentar propuestas de paz, en llevar iniciativas que puedan poner fin al conflicto armado en primer lugar allí. Pero si pensamos en ese nuevo orden mundial multicéntrico y pluripolar, la reactivación de UNASUR y quizás el fortalecimiento de la CELAC apunta, me parece a mí, sin duda alguna, a la creación de otro de los polos en los cuales se estaría configurando este nuevo orden internacional. Por supuesto, yo supongo que nuestros líderes en los distintos países, incluyendo por supuesto, y estoy seguro que en el caso de Venezuela es así, el propósito es que este tipo de organizaciones no dependa tanto de las vicisitudes políticas o ideológicas, si ustedes les quieren llamar, sino que sean instituciones muchísimo más estables y que tengan un rol más destacado en esa configuración del nuevo orden internacional, ¿no? Del nuevo sistema internacional. Que por cierto llama la atención que tanto Europa como Estados Unidos, cada vez que hacen relación o que hacen comentarios con relación a China, por ejemplo, a las acciones de China en el marco del conflicto de Rusia y Ucrania, y por supuesto con respecto a Ucrania siempre dice, bueno, es que hay un país, refiriéndose a Rusia, que quiere subvertir el orden establecido basado en reglas. Y bueno, pero basado en las reglas que ellos han impuesto, no en las reglas que nosotros queremos que rijan ese nuevo orden internacional. Entonces creo que la América Latina, modestamente y con las capacidades que tiene y que irá construyendo paulatinamente, va a jugar un rol fundamental en esa nueva configuración, ¿no? Y creo que Venezuela tiene muchísimo que decir en este sentido, ¿no? Otra pregunta dice, las perspectivas electorales en América Latina parecen anunciar cambios positivos para la revolución bolivariana y la diplomacia de paz. ¿Puede usted hacer algún comentario al respecto? Sí, por supuesto. A mí me parece que estos cambios que hemos visto en América Latina, más allá de que nos gusten más o nos gusten menos los distintos gobiernos que son resultados de esas elecciones, y un poco en el marco de eso que yo he llamado la guerra por los recursos y por el control de territorios, creo que estamos viendo en América Latina, y eso incluye por supuesto a Venezuela, algunos países que tienen políticas más soberanistas y otros que tienen políticas más entreguistas, ¿no? Los que tienen políticas más soberanistas de defensa de su modelo político, de su vía de entendimiento y de configuración de su comunidad política, sea cual sea, pero también de defensa de sus recursos y especialmente del uso de sus recursos, ¿no? Hay otros gobiernos a los que, bueno, no les importa tanto, quizás no es que no les importe tanto, ¿no? Sino tienen otros intereses y, bueno, no les preocupa entregar los recursos que son de todos los colombianos, de todos los argentinos, de todos los bolivianos, etcétera, etcétera.
eh, y bueno, permiten la entrada de transnacionales, permiten la entrada de países que no solamente se puedan apoderar de esos recursos, o que puedan hacer una explotación, digamos, que no beneficie a los habitantes de ese país, sino incluso que perjudique también el ambiente, ¿no? Que de algún modo es de todo. Y aquí un paréntesis también, que ya que mencionó esto, nuestro plan de la patria, el que presentó el comandante Chávez y el que después presentó el presidente Maduro, incluyen el objetivo histórico número 5, contribuir a la salvación de la vida en el planeta, ¿no? Pareciera muy ambicioso por parte del presidente Chávez y del presidente Maduro en este caso, contribuir a la salvación del planeta, siendo que quienes más han aportado para la destrucción de la vida en el planeta no son precisamente ni Venezuela ni los países de la América Latina, por poner un ejemplo, ¿no? Ni los países africanos. Pero lamentablemente tenemos un solo planeta, entonces todos estamos obligados a contribuir a la salvación de la vida en el planeta, y allí están las propuestas de Chávez, están las propuestas del presidente Maduro. Entonces yo creo que sí, que nosotros, que la América Latina tiene mucho que decir. Bienvenido que las elecciones que se realizan en los distintos países, digamos, traigan líderes al frente de estos países que tengan políticas más soberanistas. Yo creo que eso es digno de alegrarse, ¿no? Más allá de que a uno le guste más o que le guste menos, de que algunos presidentes salgan mejores y otros peores, que algunos salgan como Boric y otros salgan como Petro, pero bueno, mejor eso que otra cosa, ¿no? Otra pregunta por acá. Los BRICS están creando un banco que puede armonizar, creo que dice aquí, el valor de monedas dispares para que todos ganen. Bueno, creo que sí, ¿no? Aunque no me atrevo a opinar tanto en el sentido de si puede armonizar las monedas, en el sentido que hay una moneda única en Europa. Por ejemplo, yo no sé si el Banco de los BRICS apunta a ese fin. Digamos, quizás es muy pronto para uno pensar que los BRICS puedan tener una moneda o que puedan encontrar algún modo de compensación para que todas las monedas tengan más o menos el mismo valor. Pero lo cierto es que la posibilidad de acceder a financiamiento, y podemos decir aquí tal vez financiamiento en condiciones de soberanía, es quizá lo que más podemos destacar del Banco de los BRICS, que no impone condiciones de reformas como las condiciones que impone, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o las que impone el Banco Mundial, que es financiamiento, pero que respeta exclusivamente, o que respeta, no exclusivamente, que respeta inmensamente la soberanía de cada país para llevar a cabo las reformas o para hacer las inversiones que los países consideran. Por supuesto, es un banco. No van a prestarle dinero solamente a Domingo Medina o a quien sea porque tenga una idea genial, sino que bueno, tienen que ser proyectos viables, retornables, etcétera, etcétera, que tengan, en todo caso, el banco posibilidades reales de recuperar la inversión o de recuperar el préstamo que está haciendo a los distintos países. Otra pregunta por acá. ¿Cree usted? Ya, denme un segundito. ¿Cree usted que la política exterior de Lula da Silva es reposicionar a Brasil en los espacios de concertación global, sea de tipo regional, es decir, apostando por una política de integración regional? Bueno, yo creo que Lula está tratando de recuperar el terreno perdido que dejó atrás Bolsonaro, ¿no? Tratando de recuperar lo que había avanzado Brasil justamente con la presidencia de Lula y con la presidencia de Dilma, y avanzar sobre los retrocesos que significó el gobierno de Bolsonaro en muchísimos aspectos, ¿no? En el aspecto social, por ejemplo, en el aspecto económico, en el manejo de la pandemia, por ejemplo. Nosotros vimos Bolsonaro presentándose como un mini Trump en la región, sin prestar mucha atención a la pandemia del COVID. Y por supuesto en materia internacional también, ¿no? Siguiendo más los dictados de los Estados Unidos que teniendo una política soberana de relacionamiento internacional. Y bueno, para nadie es un secreto que no de ahora, no de Lula, sino desde hace muchísimos años,
y ahí ustedes pueden buscar estudios al respecto sobre geopolítica, por ejemplo. Brasil se ha considerado una especie de potencia regional, nunca ha renunciado a ser una potencia regional y de algún modo tener una influencia mucho más decisiva, por lo menos en el área de la América del Sur, que la que tuvo durante el gobierno de Lula. Entonces yo creo que por allí van las cosas con Lula da Silva, ¿no? Avanzar sobre el terreno perdido que representó el gobierno de Bolsonaro, pero además recuperar el papel que los intelectuales o los académicos brasileños, especialmente en el marco de la geopolítica y de las relaciones internacionales, le asignan a Brasil, ¿no? Yo creo que Brasil es, en general, así como nosotros, por ejemplo, en Venezuela, gracias Eduardo, así como nosotros en Venezuela llevamos en el ADN ese amor por la libertad, ese amor por el ejército libertador, el papel de Bolívar y de nuestros patriotas, de nuestros próceres que cuando salieron de Venezuela no fue a conquistar, sino fue a liberar. Bueno, creo que en Brasil también hay una especie de ADN que los lleva a ellos a sí mismos a considerarse como una potencia regional, por lo menos, ¿no? Y creo que ellos actúan en consecuencia. Y bueno, una última pregunta. ¿Existe la necesidad de construir una UNASUR que esté blindada y crear mecanismos institucionales que impidan que se destruyan rápidamente ante los eventuales cambios de gobierno con sus países miembros? Sí, yo creo que eso es fundamental. Que, como dije, que no dependa de vicisitudes políticas, algunos llaman incluso ideológicas, o que no dependan tanto del juego político interno de cada país, y que, bueno, que cada país mantenga el compromiso de ser parte de cada una de estas alianzas o de cada uno de estos esquemas de integración y de unión. Como dije durante la charla, creo que las situaciones en Bolivia, por mencionar algunas de las más destacadas en los últimos años, en Bolivia, en Perú y la de Venezuela serían muy distintas si la participación de UNASUR hubiese sido mucho más activa hubiese sido mucho más activa. Si UNASUR hubiese existido como tal, si hubiese estado activo UNASUR y hubiese tenido un papel o el papel que no tuvo en ninguno de los tres casos, ¿no? Yo creo que eso es digno de rescatar. Por supuesto, hay diferencias, ¿no? Como mencionó aquí la profesora Judy Valencia, en Brasil Petro habló de una asociación. Una asociación es menos que un modelo de integración y por supuesto menos que una unión como lo es la UNASUR, ¿no? Y bueno, habrá diferencias entre los distintos países, entre los distintos gobiernos de la región, pero creo que la apuesta tiene que ser justamente para lograr instituciones estables y que no estén dependiendo de coyunturas políticas internas de cada uno de los países. Esas eran las preguntas. Les agradezco muchísimo, les agradezco los comentarios, les agradezco la paciencia por escucharme. Todo esto, por supuesto, como dije al principio, son elementos para el debate que yo espero que, bueno, que cada uno de ustedes, cada una de ustedes se sienta en libertad de profundizar y de trabajar en estos temas, ¿no? Creo que por aquí está el compañero Edgar, pero dejo a Eduardo para que cierre. Gracias. Bueno, ahora como es costumbre y cierre de esta actividad, tenemos el acompañamiento musical con la participación del cantautor Edgar Parra Arena, el poeta del pueblo. Hola, hola. Bien, felicitaciones, apreciado profesor. Tema muy amplio. La situación mundial, el panorama mundial, internacional, tiene tantas aristas que, bueno, es verdaderamente imposible abarcarlo en
un breve comentario como realizado en esta jornada. La situación en el mundo está muy convulsionada. Con una sutil mirada vemos los hechos que hablan. Debemos analizar, tenemos el panorama. La economía se desploma, no hay forma de mejorarla, porque hay un grupo que indica quién pierden, pero ellos ganan. Porque hay un grupo que indica quién pierde, pero ellos ganan. En pleno siglo XXI, lo que opinan de finanzas son las multinacionales que solo buscan ganancia. Y en los países más pobres, la ilusión es la que manda. Si el llamado desarrollo bien lejos de ellos pasa, y el Producto Interno Bruto ni para alimento alcanza, y el Producto Interno Bruto ni para alimento alcanza. Eso ocurre en nuestro mundo contemporáneo. Vamos los pueblos del mundo, la unidad hay que lograrla, y que un nuevo orden mundial humanista de ellos salga. Los países emergentes ya comenzaron la marcha para el cambio que se espera, con amor y esperanza de cuidar nuestro planeta. De lo contrario estalla, de cuidar nuestro planeta, de lo contrario estalla. El dólar se desmorona, ninguna fuerza lo avala, y la comunicación con sabiduría orientada. Hoy los pueblos en Ucrania se le descubrió la cara, todo el mundo lo sabía, pero nadie pregonaba. Pero el hegemón mundial, su grandeza se le acaba. Pero al hegemón mundial, su grandeza se le acaba. Gracias. Vamos a cantar una canción con orden internacional también, y habla así. Aún mantiene el poder económico y militar en América del Sur, su hegemonía es casi total. Con la fuerza o como sea, ellos quieren aplicar una doctrina inventada de necesidad vital. Y por eso la ExxonMobil opera sin descansar, sin respetar territorio, violando normas legales, contando con el apoyo de asociaciones mundiales. En nuestra fachada atlántica hoy podemos apreciar todo el daño que han causado al ambiente natural, sin darle una explicación para el petróleo sacar. El pueblo venezolano se debe documentar, y nuestra soberanía tenemos que preservar. El pueblo venezolano se debe documentar, y nuestra soberanía tenemos que preservar. Aunque el mundo los observa con fragante impunidad, hacen desastre ecológico con consecuencia mundial, dañan la vida marina
y las industrias pesqueras que surten a la región, en especial Venezuela. Y en el delta del Orinoco, con amenaza muy seria para la navegación, van a crear un gran problema con los barcos que entrarán en aguas de nuestra tierra. Con su accionar imperial, creen que están en la colonia. Oigan lo que habló Bolívar, y el venezolano honra, bien profane nuestra tierra, con justicia se le cobra. Bien profane nuestra tierra, con justicia se le cobra. El pueblo venezolano se debe documentar, y nuestra soberanía tenemos que preservar. El pueblo venezolano se debe documentar, y nuestra soberanía tenemos que preservar. ¡Que viva la patria! Gracias.